Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar la cuestión del tributo en la que nuestro Señor Jesucristo nos enseña: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le ponemos en antecedentes, los romanos habían invadido toda Judea, era una provincia romana, y había dentro de los judíos pues una parte que estaba a favor y otra en contra de la ocupación romana. A favor estaban los herodianos, por ejemplo, seguidores de Herodes, y en contra estaba la gran mayoría del pueblo de Judea. Entonces, claro, sabiendo esto, los fariseos herodianos le quieren tender una trampa a nuestro Señor Jesucristo de nuevo, porque están siempre intentando tenderles trampa a nuestro Señor Jesucristo para quedar mal delante del pueblo o quedar mal delante de la ley, de alguna manera caer en la trampa suya. Claro, entonces aquí le preguntan si tienen que pagar impuestos o no. Si tienen que pagar impuestos o no. Si dice que sí, pues se va a poner en contra nuestro Señor Jesucristo de los que están en contra de la ocupación romana, de la mayoría del pueblo judío. Si dice que no, se va a poner en contra de los que están a favor de la ocupación y de las autoridades romanas, porque dice que no paguen impuestos al César. Entonces vamos a ver lo que leer, releer, en fin, recordar, reflexionar y bueno, encantadísimo de leerlo. Si es la primera vez que lo lee usted completamente, pues se lo vamos a leer con todo el cariño del mundo y con toda la humildad del mundo. La cuestión del tributo. Y vamos con Mateo 22, 15, 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. De la misma manera que estamos en los evangelios sinópticos, está en Marcos, que es prácticamente igual. Respondiendo Jesús le dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué tentáis? Dadme la moneda para que la vea, que es la moneda del tributo. Será un tributo que iban a pagar y que deciden si lo pagaban o no. La cuestión del tributo, también aquí de Lucas, mostradme la moneda, de quién tiene la imagen y la inscripción, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados con su respuesta callaron. Es decir, no le pillaron a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estaban buscando, enfrentarle o al pueblo o enfrentarle a las autoridades romanas. Nuestro Señor Jesucristo pone en dos planos, separa en dos planos la cotidianidad humana, las autoridades humanas, el mundo humano y el mundo espiritual, el reino de los cielos. Dad al César lo que es del César, ese tributo, y a Dios lo que es de Dios. Nuestro Señor Jesucristo quería que la gente de la época fuera buena ciudadana, estuviera en orden con sus compatriotas, con los impuestos, con todo. De hecho, él varias veces en el Evangelio paga impuestos y hace pagar impuestos a los discípulos. Pero claro, siempre teniendo en cuenta que Dios
que el reino de los cielos, que el camino al reino de los cielos, que el mundo espiritual es lo primero. Porque todo lo demás emana de Dios. Todas las leyes, todas las estructuras humanas. Entonces, sabiendo esto, esas dos esferas, esos dos planos, esas dos realidades, la mundana, la humana y la divina, tienen que estar en equilibrio. Esto, San Pablo le recomienda a los cristianos someterse a la autoridad, pagar impuestos, etcétera. Pero claro, ven a cada uno lo que corresponde, y al que se debe respeto y honor a quien es debido. Pero todo siempre, cuando estamos dando a Dios lo que es de Dios. Es decir, si hubiera que optar por obedecer al César o a Dios, no hay duda. Dios es superior al César. Nuestra obediencia al César no es omnímoda. Ni el dinero ni el César han de ser considerados dioses, ni hay que rendirles culto. Dios es el único Dios. El dinero que podamos tener, no podemos poner el corazón en él, ni los tesoros. Tenemos que ponerlo en el reino de los cielos. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que nos plantea y lo que nos pone en el presente de nuestro hermano en la fe? ¿Qué ocurre cuando esas dos realidades, la política, digamos, humana y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el camino de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se entremezclan y se atacan entre sí? Es decir, cuando lo humano ataca a lo divino, ¿qué ocurre en ese caso? Cuando entran en conflicto esas dos realidades. Es lo que está pasando ahora mismo en esta época actual. Y es lo que nos reflexiona nuestro hermano en la fe. Vamos a la reflexión de nuestro hermano en la fe. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cristo no se anda con chiquitas y es radical. No entra en el juego político. Es más, nos advierte de que estamos con el César o con él, con el mundo o con Dios, porque nadie puede servir a dos señores. El dinero, el sistema monetario, como los demás sistemas legales y organizativos, son invenciones humanas que Cristo nos dice claramente que podemos o no obedecer, según si van con o contra Dios. Esto es clarísimo. Hay sistemas, por ejemplo, hay sistemas político-económicos, sociales, que eliminan a Dios de la sociedad. Uno, clarísimamente, es el comunismo, es el materialismo extremo. No existe Dios. Y además, se traslada Dios al líder del Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista en sí mismo es un Dios y el líder de ese partido es el mismo Dios de la sociedad. Eso es algo demoníaco, porque es una forma de matar de nuevo a nuestro Señor Jesucristo y intentar eliminar la espiritualidad del ser humano. Es algo que va contra natura. Entonces, en esos casos, que es lo que nos está diciendo aquí nuestro hermano en la fe, lo primero es Dios, Cristo, y el resto veremos. Depende de cada situación, de lo que el Espíritu Santo nos puede ir iluminando. ¿Hay que pagar impuestos? Depende, claro, depende. ¿Qué ocurre si ese sistema por el que se paga impuestos, por ejemplo, promueve un comunismo? Si ese sistema por el que se pagan impuestos promueve, por ejemplo, el aborto, promueve la eutanasia,
promueve pues la pérdida de humanidad, promueve injusticias. ¿Hay que obedecer las leyes? Depende. ¿Hay que obedecer a la Iglesia? Claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Claro, aquí nuestro hermano está preocupado, como todos los católicos estamos preocupados por nuestro Papa Francisco. Estamos todos muy preocupados. Le queremos, le creemos, queremos que es nuestro pastor, pero estamos muy preocupados. ¿Por qué? Por la encíclica que ha hecho, última, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. ¿Hay que obedecer al Papa? Depende. ¿Pero qué estoy diciendo? Dice nuestro hermano en la fe. Miremos con detenimiento algunas de las afirmaciones de la última encíclica Fratelli Tutti. Parecen, y que Dios nos perdone, al dictado de Satanás. Siento ser así decir sincero, dice nuestro hermano en la fe. Pero los católicos tenemos el deber de anunciar la verdad de Cristo. Tenemos el deber de anunciar la verdad de Cristo y de decir la verdad. Esto está pasando. Es lo que denuncia nuestro hermano en la fe. Es lo que quiere que digamos nuestro hermano en la fe. Está pasando esto. Fratelli Tutti parecen al dictado de Satanás. Por ejemplo, párrafos 173 y 257. Hay que asegurar el imperio incontestado del derecho. Por ejemplo, de Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Verdadera norma jurídica fundamental. No, dice nuestro hermano en la fe. No. Esto huele a César, no a Cristo. Claro, aquí los dos planos que nuestro Señor Jesucristo separa están entremezclándose de manera maligna, que es lo que denuncia nuestro hermano en la fe. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, a las Naciones Unidas lo que es de las Naciones Unidas, pero la Iglesia, la dimensión espiritual, la dimensión sobrenatural, es de la Iglesia. Y es lo que no dice nada aquí el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Hay que asegurar el reinado de Cristo y obedecer a la verdadera norma jurídica, a la ley de Dios. Obedecer a Cristo, como nos recuerda la Virgen María en tantísimas ocasiones. Obedecer al Papa, claro, obedecer al Papa es lo mismo que pagar impuestos. Sí, salvo que no se le dé a Dios lo que es de Dios. Es decir, depende de si el Papa está con Cristo y depende de si actúa por inspiración del Espíritu Santo o de Satanás. Que Dios nos perdone, pero es la verdad, hay que decirlo. Oramos y vamos a orar por el Papa siempre. Es nuestro Papa, somos católicos, creemos en la Iglesia, creemos en el Papa, creemos en la roca, en Pedro, pero sí que sabemos también, y dicho por un Papa, que el humo de Satanás se ha infiltrado en la Iglesia Católica. Cuidado, algunos obispos empiezan a estar francamente preocupados. Les dejamos aquí el enlace de Monseñor Schneider, que dice, Francisco reafirma en Fratelli Tutti los errores de la declaración de Abu Dhabi. El obispo Athanasius Schneider ha expresado su pesar por la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, de la que asegura que carece un horizonte claramente sobrenatural. Exactamente. No existe el mundo espiritual en ni una sola línea de esa encíclica. Y lo decimos porque nos la hemos leído.
nos la hemos leído y no hay nada, como dice el hermano en la fe, Monseñor Schneider, no hay nada sobrenatural. No se mienta a nuestro Señor Jesucristo. Tergiversa a San Francisco y promueve la confusión teológica que el Papa creó al firmar la Declaración de Abu Dhabi. Cada uno de nosotros, los católicos, si estamos en gracia, tenemos la conexión directa con Cristo. Recuerden que Cristo nos enseñó, mientras haya dos que crean la palabra, que sientan la palabra, que vivan la palabra, allí estaré yo. Aunque todo se destruya, mientras haya dos hermanos, hermanas en la fe, y yo soy uno, mientras haya dos hermanos, hermanas en la fe, nuestro Señor Jesucristo habitará en la tierra. No está nada perdido. Además sabemos que contra la Iglesia las puertas del Hades no prevalecerán. No prevalecerá Satanás. Pero imagínense que vamos de dos en dos, que seamos milicias de Cristo, milicias de la resistencia de este ataque de Satanás, de este humo que ha invadido la Iglesia. Bueno, pues si tenemos la antena bien sincronizada, como dice nuestro hermano en la fe, sabremos discernir en cada momento, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. El dinero, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Traer la moneda del tributo, dice, traer la moneda. ¿Qué ponen esa? ¿De quién es la efigie? ¿De quién es la efigie? ¿Qué pone en el dinero? ¿Qué pone en los euros que tenemos ahora? ¿Qué pone? Unión Europea, en fin, el César de ahora pone. Entonces ponían el César de entonces, el César de ahora. El dinero no es nuestro. Es una concesión administrativa. Es un intercambio de valor. Es una acumulación de valor. Es algo para transmitir valor. Pero nada más, no podemos poner el corazón en esos tesoros. Lo necesitamos, sí, el pan nuestro de cada día. Dánosle hoy y lo pedimos. Todos los días. Y trabajamos por ello. Y nos lo merecemos. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Vuestro Padre sabe de vuestras necesidades. Pero no podemos poner el corazón en ello. El dinero, dice nuestro hermano en la fe, una esclavitud más, como las leyes y las coerciones ideológicas tan de moda hoy. Cuidado porque nuestra naturaleza es la libertad. Es la libertad, es elegir siempre la voluntad de Dios. No caer en la esclavitud. La voluntad de Dios no es que pongamos nuestro corazón en el dinero. No es esa, es que lo pongamos el corazón en el mundo espiritual, en el Hijo de Dios, en la transformación en el Hijo de Dios. El dinero lo usaremos o no en cada momento como más convenga al plan de Dios. Como cuando Cristo le dice a San Pedro cómo sacar una moneda gratis de un pez para quitarse de en medio a los publicanos. Mateo 17, 27. Muy bella la reflexión de nuestro hermano en la fe. Oremos, hermanos y hermanas en la fe. Oremos con el rosario. Oremos por el Papa Francisco, que parece que está envuelto en ese humo que ha penetrado en la Iglesia Católica. Oremos para que, como tantas veces él pide, la Virgen Santísima le ayude en nuestras oraciones. Te pedimos que envíes, Virgen Santísima, al Vaticano
a tu ejército de ángeles, capitaneado por San Miguel Arcángel, que expulse a los espíritus malignos, que allí pueden actuar por medio de asesores, secretarios, obispos o infestaciones diabólicas, y que limpien de cualquier influencia satánica al Santo Padre Francisco para que el Espíritu Santo no le abandone y pueda obrar como vicario de Cristo en la tierra, sin obedecer al nuevo César, sea la UNO, los poderes globalistas, masónicos, comunistas o de cualquier otra índole humana o diabólica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hermanas en la fe, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja y oremos por el Papa Francisco. Oremos por el Papa Francisco porque parece que está sufriendo un ataque de ese humo que parece que ha penetrado en la iglesia del mismo Satanás. Hermanos, hermanas en la fe, oremos por él. Que Dios los bendiga.